¿Perdón? Estado de posición financiera. Estado de posición financiera, ese es uno, que llamamos también balance general, ¿ok? Luego teníamos el segundo ¿cuál era? A ver si alguien se acuerda, o ya en casa, ¿quién se acuerda? El estado de resultados. El estado de resultados, es el número 2, que son los que vamos a ver prácticamente en esta asignatura, porque los otros que siguen, a ver, ¿cuál es el tercero? ¿Quién se acuerda? El estado de variaciones del capital contable, creo. Ok. Y el último, ¿Estado de qué? Perdón. de variaciones en el capital contable. Y el último eran 4, acuérdense, ¿cuál es el último? Capital contable. El estado de situación financiera, ¿no? Ese es el balance. Ok. El estado de posición. El estado de posición financiera o de situación financiera o balance general. 1. Estaba el estado de resultados. 2. Estaba el estado de cambios o variaciones en el capital contable. Número 3. Y el último es el estado de cambios en la situación financiera o flujo de efectivo. Son los 4. En situación financiera o flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces teníamos que eran 4 estados financieros, de los cuales para nosotros nos van a servir 2. Los primeros 2, el balance general y el estado de resultados. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver detenidamente qué es un balance general. ¿De acuerdo? Entonces primero tenemos que ver qué normas estipulan o regulan al balance general. Estamos hablando de las normas de información financiera. ¿De acuerdo? Luego, vamos a ver las características de la información que presenta el balance general y las partes que integran este documento. ¿Ok? Y hay que distinguir las formas de presentación que tiene el balance general. Hay diferentes formas de presentar este estado financiero. ¿Ok? Y por último, pues vamos a hacer los ejercicios de las partes que ya estudiamos. ¿De acuerdo? Ese es el... O sea, de los cuadros que le dijimos para que completar el cuadro. ¿Algo así? Algo así más o menos. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, el balance general está regulado por la norma de información financiera A3, ¿ok? Que son los elementos de tus estados financieros. Y define el balance, o habla del balance en estos términos, que muestra la información relativa a una fecha determinada. Eso hablábamos la semana anterior, todo estamos repasando, ¿ok? Y además de que está a una fecha determinada, es sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Esto es, tengo bienes y tengo obligaciones, ¿ok? Los bienes, ¿quiénes vienen siendo? Ajá, pero ¿caja de qué? Los activos. De los activos, ¿sí? Los activos es mis recursos y mis obligaciones, los pasivos o mis deudas o aquello que estoy sujeto a una obligación, ¿sí? Y además me dice, y por consiguiente los activos se ponen en orden de su disponibilidad y los pasivos atendiendo a su exigibilidad. ¿A qué hablábamos de la disponibilidad? ¿En qué cuanto en cuanto se pueda convertir más rápido en efectivo? Es correcto. Un activo, mientras más fácil sea convertir en efectivo, pues es más disponible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, teníamos la cuenta de caja. La cuenta de caja prácticamente es dinero en efectivo que tenemos a la mano, ¿sí? Luego podría seguir los bancos. Bancos, cuentas de cheques, podemos transferir dinero, podemos sacar un cheque, retirarlo, depositarlo. Entonces es una cuenta que de alguna manera también es muy disponible, ¿sí? Clientes, pues son aquellos a los que les vendemos y que de alguna manera, como les vendo a crédito, pero les doy crédito a corto plazo, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses.
Entonces el dinero pues, es más fácil de recuperar, ¿sí? Y así van bajando hasta que sean más complicados de convertir en efectivo, ¿sí? Por ejemplo, un terreno, un edificio, un equipo de transporte, un equipo de cómputo, ¿sí? Y los pasivos, que atienden a su exigibilidad, quiere decir que mientras más corto sea el plazo para pagar esa deuda, son los primeros que deben aparecer en la parte del pasivo. Por ejemplo, teníamos, a ver, Ponce, ¿te acuerdas? Pero para interrumpir, ¿esa presentación está en el grupo o en el? No, esta la voy a subir hoy. ¿Ahí no tengo presentaciones? ¿Perdón? ¿En el nueva presentación? ¿No la subí? Anterior. No, Ahorita checamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los pasivos teníamos, por ejemplo, los más exigibles, ¿quiénes eran? Los proveedores. Porque me venden a crédito, pero igual el crédito es a un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Luego siguen los acreedores. Aquellos que me prestan o me dan crédito, pero no por venderles, comprarles mercancías, sino porque me dieron dinero o compré un activo fijo. Entonces, pues son los que le siguen, los que más rápido me están exigiendo devolver el dinero que me financiaron. Tenemos impuestos por pagar, documentos por pagar, etcétera, ¿ok? Y uno menos exigible es una hipoteca por pagar. Un préstamo que está documentado en un bien, pero que es a 2, 3, 5, 10 años. Entonces es menos exigible, ¿de acuerdo? Y por último, aparece el capital contable o patrimonio a esa fecha en que se presenta el balance. ¿Ok? Bueno, como ya hemos dicho, el balance muestra la situación financiera a una fecha determinada. Porque habíamos comentado igual que si lo hiciéramos después a los 2 días o a los 3 días, habría cambios, y no porque el hecho de que haya vendido o haya comprado, sino por el hecho de que tiene partidas que de alguna manera se afectan, opere o no opere la entidad. ¿Sí? Por ahí decía Valentina, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Esa es una. Las cuentas en moneda extranjera. Si hay una devaluación o una revaluación de la moneda, automáticamente hay que volverlas a evaluar y vamos a ver que cambia significativamente esas obligaciones. Entonces, pues, aunque no operemos, pues se va modificando la estructura financiera de la empresa por ciertos factores. La depreciación y la amortización es llevar a gastos una parte proporcional del valor de ese activo que ya se gastó, ¿sí? Por ejemplo, dicen que un auto cuando sale de la agencia automáticamente pierde el 10% de su valor. ¿Por qué eso es cierto? Porque puede ser que a lo mejor, pues empezarlo a usar, pues obviamente ya empieza a tener un desgaste el auto. No debe seguir siendo básicamente. Sí. Y pasa el tiempo y el auto se sigue desgastando, aunque veas que el auto está impecable, pero Sí, por dentro los kilómetros, ¿no? el kilometraje implica ya un desgaste. Entonces, a eso le llamamos depreciarle por una parte proporcional, pues el auto ya se está gastando, ¿sí? Lo mismo pasa con las amortizaciones. Por ejemplo, tenemos la cuenta de gastos de instalación, que son gastos que nosotros generamos para que la oficina, pues, o una remodelación o ampliación de una oficina. Entonces, esos gastos tenemos el derecho de irlos llevando a gastos de manera proporcional por 1 o 2 años. ¿Sí? Entonces, amortizaciones y depreciaciones, pues, en el día a día se siguen acumulando, aunque la empresa no opere. ¿Sí? Y luego tenemos la inflación. La inflación es un efecto externo. ¿Por qué? Porque la moneda pierde poder adquisitivo. ¿Sí? Por ejemplo, suben las tasas de interés. Ya no puedes comprar con 100 pesos lo mismo que puedes comprar hace 20 años, pues 5 años o hace 2 años.
porque la inflación o sube o baja, pero generalmente va subiendo. Perfecto. Estadísticamente, casi lo mismo, ¿sabes? Exactamente, y perdemos poder adquisitivo. Pues, por lo tanto, los activos les pasa lo mismo, pierden poder adquisitivo. Entonces van a necesitar más dinero para poder comprar una mercancía o comprar un activo fijo, ¿de acuerdo? Sí. Profe, es como que el librito azul, es que la gente se vuelve y tiene como un librito azul. Entonces, exactamente, no sé para qué es. ¿Ese librito para qué? El libro azul es para llevar un valor de referencia cuando compras o vendes un automóvil usado. ¿Sí? Okay. Mientras más reciente tiene un valor un poco más alto. Para modelos más bajos o más antiguos, pues su valor es menor, porque pues, prácticamente ya van a salir. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Allí en casa, ¿preguntas? No, profe. Bueno, lo que hablábamos en la anterior lámina están acá. Eventos internos, depreciaciones y amortizaciones. Eventos externos, la inflación, las devaluaciones, cuando la moneda pierde valor ante otras monedas, o cuando se revalúa. Pongamos en un evento pues, muy extraño que el dólar pierda valor ante el peso mexicano. Pongamos que el dólar estaba a 20 y ahorita está a 15. Entonces, estamos hablando de una devaluación. ¿Afecta de alguna manera a las partidas de moneda extranjera? Claro. Sí. ¿Sí? Porque le debes menos al proveedor o a quien le compraste en dólares o en euros. ¿Sí? Pero si al revés, de 20 pasó a 25, pues estamos hablando de que estás perdiendo y por lo tanto aumento tu deuda. Sí. ¿Sí? Entonces, eso, de alguna manera, afecta al balance general, aunque no haya vendido ese día. Por ejemplo, un domingo o un día festivo. ¿Sí? Entonces, esos eventos son los que afectan al balance general. Entonces, si yo tuviera un balance a fecha, por ejemplo, hoy, 15 de febrero, y pongamos que al día siguiente yo no trabajo o no opera la empresa, pero hubo una devaluación, lo que yo tenía en el 15 manifestado en el balance, pues ya no le va a servir de gran cosa. ¿Por qué? Porque externamente cambia el panorama. ¿Ok? ¡Ay! Me vuelvo esta. Ahí está. Bueno. Hablábamos también que el balance general, que muestra la situación financiera, utiliza el concepto de valor razonable, este de acá, que se refiere al valor de salida a la fecha en que se evaluó. Por ejemplo, yo tengo una mercancía, la compré en 100 pesos, ¿sí? La tengo ahí. Y llega a final de mes y la muevo, la vendo. Pero esa mercancía en ese plazo de tiempo ya tuvo un cambio en su valor. ¿Sí? Entonces, pues nomás tengo que darme cuenta de que el valor con el que voy a presentarla en los estados financieros, pues sea un valor que sea de acuerdo con el valor de mercado. ¿Sí? Pues eso lo puedo hacer a través de una revaluación de esa partida o hacer una anotación en la nota de los estados financieros. ¿Sí? Entonces dice, es el valor de salida que a la fecha de la evaluación se recibirá por vender un activo o se pagaría un pasivo en una transacción entre participantes en dicha operación. Entonces, ese es el valor razonable. ¿Sí? Y es una cualidad que debe tener el estado financiero, el balance general. ¿Sí? Ahora, el balance tiene dos características de información y esas no las puede quitar o no las puede hacer a un lado. ¿Sí? La norma A1 establece que la presentación de la información financiera se refiere al modo de mostrar adecuadamente en los estados financieros y en sus notas los efectos derivados de las transformaciones internas
y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. ¿Sí? Entonces, primera cualidad, presentación. Lo que afecta a la entidad y que sea de manera económica, tiene que estar bien o adecuadamente presentado, tanto en las partidas del estado financiero como en sus notas que están acompañando los estados financieros. ¿Sí? Y por último está la revelación, que es la acción de divulgar en estados financieros y sus notas toda aquella información que amplíe el origen y significado de los elementos que se presentan en dichos estados, ¿sí? Proporcionando información acerca de las políticas contables, así como el entorno en el que se desenvuelve la entidad. Entonces, la revelación implica divulgar todo aquello que afecte a la entidad y que pueda ampliar el origen y significado, ya sea en una cuenta o dentro de esa cuenta, pues lo que está integrando es, pues sí pueden ser clientes, pueden ser acreedores, inventarios, ¿sí? Y que me amplíe el panorama de dicha información. Y aparte, yo tengo la obligación de presentar mis políticas contables y, pues, de alguna manera, el entorno en el que está la empresa metida, ¿sí? Misión, visión, años de creación, ¿sí? Cuántos accionistas tiene. Generalmente, cuando veamos notas a los estados financieros, pues vamos a hacer una práctica para que vean qué es lo que tanto se presenta en un balance general, en unas notas. ¿Ok? Bueno, con la finalidad de que el balance se pueda presentar de una manera más accesible, o se interprete mejor, pues lo que siempre recordamos, el activo y el pasivo que lo integran aparezcan debidamente clasificados en orden de disponibilidad o exigibilidad. Eso es lo primero, ¿sí? Y aparte, que el balance tenga estas tres partes: encabezado, cuerpo y pie del balance. Son las tres partes que no pueden faltar en el balance general. ¿Ok? Encabezado, cuerpo y pie. Suena muy de anatomía, pero, pero es lo que es como debe estar integrado. ¿Ok? Bueno. ¿Qué parte o qué integra el encabezado del balance? ¿Qué vamos a ver en este esquema? Apúntenselo bien porque este sí va en el examen. Igual en casa, aunque lo suban a la presentación, pero tómenlo en cuenta. El encabezado debe llevar primero nombre o razón social de la empresa o entidad que emite el balance general. Nombre de la empresa. Sí, puede ser, por ejemplo, Chapur SADCB. ¿Sí? En paréntesis, Chapur, un ejemplo. Ajá. Luego, mención de ser un balance general. Entonces dice, empresa X SADCB, balance general y luego la fecha del balance. Que debe ser, por ejemplo, como te he dicho, empresa X SADCB, balance general al 31 de enero de 2022. ¿De acuerdo? Pongámoslo así. Entonces, esta primera parte es el encabezado del balance. ¿Sí? Esos tres datos son indispensables, no puede fallar. Bueno, ya que tenemos esa parte del encabezado, viene el cuerpo del balance. Pero la fecha. ¿Qué pasó con que la fecha? ¿Qué dice fecha? Sí. Bueno, cuerpo del balance. Entonces tenemos primero, de entrada siempre el activo, ya sea activo circulante y activo no circulante, y las cuentas ordenaditas en orden de disponibilidad. Cuentas activo. Posteriormente vienen las deudas obligaciones, cuentas de pasivo, igual pasivo circulante o pasivo no circulante. Entonces, esas son en base a
su exigibilidad. De mayor a menor exigibilidad. Y por último, vienen las cuentas de capital o patrimonio, o capital contable. ¿Sí? Entonces llevamos dos partes, encabezado y cuerpo del balance. ¿Perdón? Ok. Y por último, el pie del balance, donde vienen las firmas del propietario y del contador. Si el estado financiero no viene firmado, pues no tiene la validez, porque debe tener siempre alguien que lo respalde. ¿Sí? En este caso, propietario o dueño o el gerente general y el contador encargado de expedir o emitir este documento. ¿Ok? Aparte, deberían ir, bueno, o puede ser anexo, o como dice también la norma, pudieran ir al pie del balance las notas a los estados financieros, pero generalmente por práctica se lleva en un anexo aparte. ¿Sí? Pero hasta aquí esas son las partes que debe llevar el balance general: encabezado, cuerpo y pie del balance. ¿De acuerdo? En casa, preguntas. Nada. ¿Y eso cómo se plasmaría en un documento? Sí, ahorita lo vamos a ver. Sí, no te me adelantes. Maestro, ¿puede regresar rapidísimo a la de presentación? Ahí. ¿Esta? ¿En casa? ¿Todo bien? Profe, Mándeme. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Seguros? Luego no empiezan a reclamar a la hora del examen. Bueno. De todas maneras, la presentación se la subo al ratito que termine la clase. Si falta alguna, que me lo digan para que yo nomás cheque y la suba también, por favor. ¿De acuerdo? Ya, maestro. ¿Sí? Ah, tampoco te molestes. Bueno, entonces, quedamos que son tres partes: encabezado, cuerpo y pie del balance, ¿de acuerdo? Y cada una tiene sus partes integrantes. Bueno, hablamos ahora sí, ya entrando a lo que nos interesa. Decíamos que el balance general tiene varias formas de presentarlo. Aquí vamos a estudiar solamente dos. ¿Qué pasó? ¿En qué está Maestro, doblado? ¿puedo? Tengo que tener un match cheque. Tranquilos, ya nos vamos a separar, ¿verdad? Bueno, teníamos dos formas: forma de reporte y en forma de cuenta. ¿De acuerdo? En forma de reporte consiste en anotar clasificadamente el activo o el pasivo en una sola página o una hoja, de tal manera que la suma del activo se pueda restar verticalmente a la suma del pasivo para determinar el capital contable. Esto es en base a una fórmula, esa está muy bien. La fórmula del capital, que es activo menos pasivo, es igual a capital. De capital. ¿Ok? Activo menos pasivo es igual a capital. Activo menos pasivo. Si se van a su libro, en la página 61, capítulo 6, tenemos un ejemplo de un balance en forma de reporte. ¿Ok? Donde hablábamos que primero van todos los activos, y a esa suma total de activos le voy a quitar todo lo que sigue que son pasivos, para que al final me debe dar igual al capital contable. ¿Sí? ¿qué página, profe? Página 6.1.
Es más, el estado financiero es de la Comercial Mercantil S.A. ¿Ya lo localizaron? Bueno, el título se mencionará. Sí, sí. ¿Perdón? ¿Cuál es el título que mencionará en el correo? ¿Es el que son las operaciones? No, capítulo 6, balance general. Bien. A ver, vamos a ver. ¿Tiene operaciones, no? Ese mero. Vale. Ok, bueno, entonces vemos en esa hoja del capítulo 6. Que es un documento en forma de reporte, una hoja tamaño normal, tamaño carta, donde se presenta el nombre de la empresa, que dice que es un balance general a una fecha, luego viene todas las cuentas de activo, luego todas las cuentas de pasivo, y la diferencia entre esos dos me da el capital contable o capital social, ¿sí? Esa es la manera más común o la que más se utiliza en la práctica, es en forma de reporte, ¿sí? Entonces, la fórmula sí es importante que nos las aprendamos porque, ¿cómo se llama? De ahí sabemos qué balance nos están pidiendo, si en forma de reporte o en forma de cuenta. Bueno, luego tenemos el balance presentado en forma de cuenta. Esto más que nada es como simular a un libro mayor. Hablábamos que el libro mayor o esquema de mayor, pues parecía un libro contable, en el cual pues tienes dos lados, debe y haber. ¿Sí? Aquí va todo el activo, pasivo y capital. ¿Sí? Entonces, el esquema de cuenta o de cuenta de mayor serían como dos páginas de un libro. En la izquierda se anotan los activos y en la derecha las cuentas de pasivo y capital contable. Y la fórmula aquí es al revés. Activo es igual a pasivo más capital. Esa es la forma del activo. Esa fórmula se conoce como fórmula de balance general, ¿sí? Donde el activo es igual a pasivo más capital. Y estamos hablando que este es un balance en forma de cuentas. Pueden pasar. ¿Perdón? Activo es igual a pasivo Más capital. Página 63 de su libro. Ahí van a ver un ejemplo de un balance general en forma de cuenta. ¿Sí? Como este de acá. Oiga, profe, Mándeme. ¿Qué pasó? ¿por qué en donde dice cargos diferidos y dice gastos de instalación se le agrega a los activos? Porque son cuentas de activo diferido o no circulante. Si ustedes repasaron su capítulo 3 del libro, donde están todos los activos, están lo que son gastos de instalación, gastos preoperativos, primas de seguro, rentas cobradas, pagadas por anticipado. Esos son todos activos diferidos o forman parte del circulante, ¿sí? Entonces, los gastos diferidos son un rubro. Por ahorita se los voy a poner para que sea más fácil. Pero hasta aquí ya llegamos y estamos de acuerdo, estamos claros. Son dos formas, estado de reporte y en forma de cuenta. ¿Sí? El primero, ¿con qué fórmula se puede representar? Con la fórmula del activo más pasivo es igual a capital, pero ¿cómo se llama la fórmula? El primero, la cuenta de la fórmula de capital, estamos hablando del balance en forma de reporte. Y que la fórmula es del balance general. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí estamos todos claros allá en casa. Ok.
Bueno, ya por último de esta presentación. Como todo instrumento financiero y contable, está regulado por la ley. ¿Sí? Estamos hablando de que esta normatividad ya tiene más de siglo y medio. ¿Sí? Entonces, hablaba del Código de Comercio, que es de la época del Porfiriato, era el ordenamiento legal que regía toda la cuestión contable y financiera desde aquel entonces. Después surgieron las leyes y el Código de Comercio se empezó a hacer más chiquito. Entonces, obviamente, pues dejó de tener injerencia en esto, pero quedó muchos de esos lineamientos en la práctica como una forma de cumplir los requisitos para el balance general. Y decía el Código de Comercio en un principio: 1. El nombre de la entidad ocupa la primera línea al centro de la hoja. Eso sí es importante que lo aprendamos, ¿sí? El nombre de la empresa o de entidad ocupa la primera línea al centro de la hoja. Luego, la mención de ser balance general y fecha de presentación igual va al centro. ¿Okay? Luego, se deja un doble espacio o doble línea que separa el encabezado del cuerpo de balance general. Es la única parte donde puedes dejar espacios en blanco. Donde separas el encabezado del cuerpo del balance. Doble línea. Luego, los nombres de activo, pasivo y capital van al centro del espacio destinado para las cuentas. Ahorita vamos a ir a ver para que vean cómo se hace. ¿Ok? Luego, el nombre de los grupos que integran el activo, el pasivo y el capital, igual, solo que dejan una pequeña sangría. Luego sigue el nombre de las cuentas que van al margen de la hoja, con el objeto de que no se confundan con los nombres de los grupos. No, ahí te vas a ver que está fácil. Luego te decía, únicamente el signo de pesos se debe preceder la primera cantidad de cada columna, ¿sí? Porque se entiende que todo lo demás está en la misma moneda, tienes que ponerle pesos en todos lados. ¿Okay? Ya. Y además va a los totales y a las cantidades se escriben después del corte. El corte es una línea horizontal que separa lo que son sumas y restas. Ahorita lo vamos a ver. Luego, únicamente el resultado final o importe del capital contable se corta con dos líneas horizontales. Y por último, no se deben dejar renglones en blanco, pues la ley lo prohíbe. ¿Por qué? Porque antes, como todo se hacía a mano, pues era muy fácil meterle otra partida, ¿sí? Entonces falsificar información. Entonces decía, no puedo dejar un solo renglón en blanco, salvo no hacer encabezado, que va separado, ¿sí? Y ahorita con los programas de cómputo, pues ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el mismo programa ya viene establecido el formato, y pues obviamente nada más que metas la información, lo procesa y ya te genera el balance general. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿cómo va esa estructura? Bueno, vamos a ver entonces cómo va ese esquema del balance, ¿de acuerdo? Esta cosa como ok, entonces decíamos, primero, el nombre. Profe, no se ve todo, puede mover la cámara. Ok.
¿Se ve? Sí. Profe, Óyeme, soy Andrés Correa, presente, ya llegué. ¿y qué pasó así? Internet, Ah, ok, gracias. sale. No, pero nada más manda tu, ¿cómo se llama? Tu justificación con el formato en la plataforma para que lo considere la maestra Greti, ¿de acuerdo? Igual todos que llegaron tarde, que por internet, pues no entraban a tiempo a su clase, ¿de acuerdo? Bueno, entonces empezamos. La empresa X es ASB. Luego decía que venía lo que es balance general. Al 31 de enero de 2022. ¿Sí? Donde habla que es un balance y la fecha en que está formulado. Luego, dejábamos doble espacio y poníamos activo. Perdón por las derechas de las líneas, pero entonces tenemos el activo. Después de activo podía ir lo que era el activo circulante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 2 o 3 cuentas. Activo circulante de mayor disponibilidad. ¿A qué se refiere con eso? Mayor grado de dinero. Ajá. Por ejemplo, caja, que es lo principal que tienes, dinero en efectivo. Un millón. Bancos. Son préstamos. No, es el dinero que tienes en el banco, en cuentas de cheques, en cuentas de débito. Documentos por cobrar. Con eso, vamos a entrar con esos, ¿ok? Y teníamos total de activo circulante. La caja que viene haciendo los ahorros. No, lo que, por ejemplo, hay gente que te paga en efectivo. Vamos a poner el súper. Tú vas al súper y puedes pagar de dos maneras. Puedes pagar con efectivo y puedes pagar con tarjeta o... ¿sí? Entonces, cuando pagas en efectivo, pues no vas directo al banco, sino que lo tienes en una caja. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, si un cliente te paga con un cheque, con una tarjeta de crédito de débito, afecta a bancos. ¿Sí? Es la diferencia nada más. Es dinero, pero uno lo tienes en una cuenta bancaria y el otro lo tienes en una cajita en tu empresa. ¿Vale? Entonces, total de activo circulante. Bueno, ¿y dónde van los importes en este estado financiero? ¿Ok? El documento ¿por qué dice? Por cobrar. Si tú vendes, pero te dice el cliente, te voy a firmar un pagaré, una letra de cambio. Eso para ti es un documento por cobrar, que puede ser a un plazo corto, un mes, 2 meses, 3 meses. Y por eso está en el circulante, porque es a corto plazo.
Entonces, esta parte del circulante, hablamos, aquí está el famoso corte que les decía, y el total o suma del activo circulante. ¿Ok? Luego del circulante tenemos, bueno, pues hay de dos maneras. Puede ser ¿perdón? Sí. Activo circulante, activo fijo. Y como preguntaba este niño, el diferido. ¿Sí? Que puede ser igual de dos maneras, el circulante y el no circulante. ¿Ok? Bueno, pues ya vamos con el primero con el activo circulante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Allá en casa, ¿se ve completo? ¿Qué dice abajo de A ver, abajo de clientes? ¿Qué dice? documentos por cobrar. ¿Cómo? Documentos por cobrar. Perdón, es que yo abrevio mucho. Ahora sí, en casa, ¿quién iba a preguntar? Yo iba a preguntar qué decía abajo de clientes, pero ya dijo que era lo de documentos por cobrar. Ahora, perdón, es que yo soy muy afecto a abreviar, por eso me meto en ese problema. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, después del circulante tenemos el activo fijo. O no circulante. En el activo fijo tenemos terrenos, vamos a poner edificios, equipo de transporte, y equipo de cómputo. ¿Ok? Por poner algunos, ¿de acuerdo? Y después de esto va el total de activo fijo. Total de activo fijo. Y la misma canción va en la segunda columna. Todos los importes. ¿Ok? Hacemos un corte. Y el total de activo fijo pasa a la siguiente columna. ¿De acuerdo? Podemos poner el diferido igual abajo. ¿Puedo borrar esta parte de acá? Sí, perfecto. ¿Puedes ir apuntando? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. Muy bien.
Y por último, tenemos el diferido. El diferido, vamos a poner más poquito porque ya no da espacio. Tenemos gastos de instalación, ¿El tamaño del negocio? ¿Mm? ¿Tamaño del negocio se refiere o...? Sí, gastos de instalación, y pongamos que tenga primas de seguro. ¿Eso qué es? ¿Seguridad? ¿Perdón? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Prima de seguro. Ok. Por ejemplo, tú compras un seguro para un vehículo, ¿ok? Y el seguro te costó 12,000 pesos. ¿Sí? Para ti es un derecho, porque si un momento tienes un siniestro del vehículo, tú tienes el derecho de cobrar el seguro que ampare esa prima. ¿Estamos? Y tengo también la oportunidad de que esto, como es un activo, lo puedo llevar al gasto de manera proporcional o amortizarlo. Entonces, cada mes, digamos que voy a ir mandando a gastos. También otra prima de seguro, seguro de vida. ¿Perdón? ¿El prima de seguro puede saber por qué seguro? Sí, claro. ¿De vida, gasto de información? No, solamente de activos. En este caso, vehículos, equipo de cómputo, un seguro de edificio, un seguro de hasta, por ejemplo, sí, en activos fijos, o puede ser terrenos, edificios, mobiliario. Siempre llamo. Vale. A gastos voy a llevar cada mes 1,000 pesos. ¿Sí? Lo voy a separar ustedes dos, ¿eh? Entonces, estos 12,000 que aparecen acá en el balance es mi activo, mi derecho a cobrar ese seguro en caso de que se siniestre. Pero si no pasa, lo que va a pasar es que esa prima, pues cada mes la voy llevando al estado de resultados de manera proporcional. Eso se llama amortizar. ¿Sí? Pero hasta que no se gaste, va a seguir apareciendo en el balance general. El siguiente mes, que es febrero, en vez de haber 12,000, va a haber 11,000. Y así vamos. 10,000, Exactamente. ¿Ok? Entonces, estos diferidos pues van acá igual. Y en el total de diferido se pasa a la otra columna. Ahí está. Entonces, esta es la primera parte, que son los activos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo mis cuentas, su suma, total de circulante, total de activos fijos, mi suma, total de activos fijos y de diferido. Por último, estas tres se suman. ¿Y se promedia? No, solo se suman. Y tengo acá el total de activo. Que según la fórmula de activo menos pasivo, me va a dar el capital. Entonces ya vamos en la primera parte del balance del informe de reporte. ¿Okay? Todos los activos. Llego a mi total de activos, que al final lo voy a restar a la siguiente parte para que me dé, ok,
Ah. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ah? Sí, claro. De todas maneras, lo voy a subir porque hay dudas. Sí, es el total de activo. Tenemos, ahí te lo voy a poner para que se identifique más fácil. Nada más de efectos de que columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Preguntas? Nada. Este sí es importante que nos aprendamos bien, porque ese es el que básicamente vamos a calificar. Sobre todo los que van a estar con la mesa abierta en el proyecto de emprendedores, pues una parte que voy a pedir es este estado financiero en forma de reporte. ¿Un informe de qué? ¿Reporte? Sí. Ay, Tranquilo, es fácil. ¿Puedo borrar entonces? Sí. Son las 9. Un receso de 5 minutos, 10 minutitos. ¿Vale? los regresamos. Y sí, igual en casa 10 minutitos de receso y para que continuemos. Porque ahora sí vamos a empezar a trabajar. Piden siempre ir al baño, vayan al baño. No, yo puedo borrar acá, ¿verdad? Sí, maestro. Sí.
Boca. ¿Ya están listos? Bueno. Muy bien, entonces ya dejamos la parte del activo, ¿de acuerdo? Segunda parte del balance en forma de reporte. Tenemos el pasivo circulante. El pasivo, recordemos que eran todas las deudas u obligaciones a corto plazo. O sea, menor a un año. Esa es la condición para que aparezca en el circulante, en el pasivo circulante. Si es mayor a esa parte, entonces vamos al pasivo fijo, ¿ok? Bueno, ¿qué encontramos en el pasivo circulante? La primera, proveedores. ¿Ok? Proveedores son todos aquellos que les debo por compra de mercancías. ¿Estamos? Por ese único detalle. O cuando compro mercancías a crédito. Luego, tengo acreedores diversos. ¿Quién es un acreedor para mí? ¿Alguien se acuerda? Alguien que me cambia un activo por un pasivo. A ver, explícate más. Digo, no está O sea, mal. por ejemplo, que me da un inmueble, algo material. Tiene la idea, pero no va por allá. A ver. Dijimos que el proveedor es aquello a quien le debo porque le compré mercancías a crédito. ¿Estamos claros? Pero un acreedor es aquel al que le debo si yo le compro activos fijos. ¿Sí? Sea un equipo de transporte, sea una maquinaria, sea mobiliario. ¿Por qué la diferencia? Porque el activo fijo es para que yo use, no para que yo venda, no es mercancía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Braulio tiene su empresa y me va a comprar una camioneta para que pueda repartir su mercancía y me lo debe, yo de Braulio voy a ser su acreedor, me debe a mí por de venderle ese vehículo. ¿Ok? O, pongamos, le digo a Eduardo, necesito dinero para mi empresa. ¿Me puedes prestar? Necesito 100,000 pesos. Y te dice Eduardo, sí, lo tengo, te los presto. Por el hecho de prestarme dinero, que no es un banco para empezar, para mí ya es un acreedor. Entonces puede ser por venta de activos fijos o por prestar dinero y no ser un banco o institución financiera. De esas dos maneras pueden ser acreedores de la empresa, ¿ok? Pues tenemos proveedores y acreedores. Luego podemos tener documentos por pagar. Puede ser que compre mercancía y la garantice con un pagaré o una letra de cambio. Eso para mí es un documento por pagar. ¿Sí? O alguien me presta dinero y me lo garantiza con un documento. Entonces igual puede caer dentro de un documento por pagar. ¿Ok? Y por último, vamos a poner algo que cualquiera de nosotros no puede evitar. Impuestos por pagar. Sí. ¿Sí? Estos impuestos por pagar puede ser ISR,
a su debido tiempo vamos a ver qué es. Predical. El famoso IVA. ¿Perdón? Predical. No. El ICR IVA. ICR. Puede ser el impuesto sobre nómina. ICR qué es. Ahí voy. Impuesto sobre nómina. El IMSS. Todo aquello que deba pagarle al Estado por impuestos o cuotas de seguridad social cae dentro de impuestos por pagar. El impuesto sobre la renta, a manera de nota cultural, es aquel impuesto que grava por cualquier ingreso que generemos. Ventas, en mi caso, por ejemplo, cuando me paga la preparatoria, el ingreso que yo percibo genera un impuesto. La prepa me lo retiene. Ellos pagan El impuesto normalmente. ¿Perdón? ¿El impuesto cuánto de porcentaje es que te cobran? La tasa máxima al día de hoy es del 35%. ¿Y la mínima? O sea, el 35% de sus sueldos es para los impuestos. No, por ejemplo, en el caso de sueldos es en base a una tabla. La tabla va del 1.92 al 35% en asalariados. Pero para empresas es directo el 35%. Es ingresos menos mis gastos, lo que me genera que es una utilidad. Esa utilidad la grabo al 35%. ¿Y en general cuánto le cobran? No sé, No, por ejemplo, yo llego ahorita creo que a la mitad de la tabla, como el 10%. Pero, profe, si tienen dos sueldos, igual los pero los sería 35. Nadie está exento de pagar impuestos, nadie. Es más, la misma Constitución te lo dice. Todos estamos obligados a contribuir al gasto público. Entonces es una manera elegante de decir que tenemos que pagar impuestos. ¿Sí? Entonces, el ISR es sobre ingreso. ¿Ok? Y el IVA, eso lo pagamos a diario. Desde ir al Oxxo y comprar tus papas y tu refresco, tu café o lo que tú quieras, pues le vas a pagar al Estado el 16%. O cuando vas al cine, sí. O pagas un concierto. O pagas Netflix. ¿Sí? Tú le pagas por ese tipo de operaciones o por consumo, que es un impuesto al consumo, le pagas un 16%. Solamente hay cosas que no pagan impuestos, como cuáles. Las verduras, frutas que no están procesadas, están en estado natural. Por ejemplo, vas al mercado o al súper y compras un kilo de manzanas, un kilo de tomate, un kilo de cebollas, eso no tiene impuestos. O sea, o es tasa cero. Y, por ejemplo, si compras refrescos, Eso de no tiene impuesto. esa es tasa cero. Sí, solo es un cero. Oiga, maestro, Hey, por ejemplo, si uno es emprendedor y empieza a vender, no sé, pasteles, cualquier cosa, pero tiene que pagar impuestos. o sea, estamos hablando que un emprendedor pues tiene que darse de alta en Hacienda, ¿sí? Supongo que son entonces. Y obviamente pues ya estás obligado a pagar tus impuestos. Ahora, más adelante, en la otra unidad, vamos a ver precisamente para personas, para emprendedores y pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, los regímenes fiscales a los que pueden estar sujetos, ¿sí? Por eso no nos adelantemos mucho, pero pues lo que sí va a pasar, y ahí lo vamos a ver, en un momento dado, hay cosas que puedo deducir o puedo quitar de mis ingresos y me va a bajar el pago de mis impuestos. Al final voy a pagar, pero va a ser lo mínimo. ¿Sí me entienden? Entonces puede ser que me convenga un régimen u otro. Ahí uno escoge. No tanto. Ahorita, por ejemplo, para los que están empezando, está un famoso régimen que se llama RECICO, o régimen simplificado de confianza. Si han visto las noticias, pues es lo último que ha salido para personas físicas. Son para aquellas empresas o personas que inician operaciones, en el caso de personas físicas,
si ganan menos de esta cantidad, van a tributar en ese régimen. Su tasa es del 1%, sin deducirle nada, a un 3.5%. Pongamos que si ganaste 10, estás en el primer rango de la tabla, entonces vas a pagar un 1%. ¿Cuánto es? 1,000 pesos. 1,000 pesos. Aparte está el IVA. ¿Sí? Entonces, esos impuestos por pagar, pues para mí es un pasivo circulante. ¿Por qué circulante? Porque la ley me obliga a cada 17 de mes, por ejemplo, los de febrero, del mes de febrero, los voy a pagar a más tardar el 17 de marzo. ¿Sí? Ok, y así vamos. Por eso van en corto plazo. ¿Ok? Es cierto, ¿no? ¿Quién me dijo 1,000? Yo. Mm, Me equivoqué, pues lo rectifiqué. La calculadora está fallando, muchacho. No, 100. no sé Ok. qué interés. Ajá. Oye, profe, Sí, también el presidente paga impuestos. todos pagamos impuestos, todos. El hecho de ser asalariado te genera un pago de impuestos. Los que ganan salario mínimo, pues no tienen un impuesto en sí, se les da una aportación que se llama subsidio al empleo. Y, por ejemplo, los religiosos igual. ¿En serio? La arquidiócesis, a pesar de ser un ente no lucrativo, sí tiene obligaciones fiscales. Si tiene empleados, en este caso, creo que los padres les pagan mensualmente o quincenalmente, les pagan un sueldo. Ese sueldo está grabado para impuestos de la renta por salarios. Y les digo, la tasa de retención va del 1%, que es de 0 a, creo que es 5,000 pesos, y esta máxima, que va de 3 millones en adelante. Hasta el Papa para. Bueno, no sé, porque en cuestión del Vaticano, ahí sí no sé. Pero aquí en México, Sí. todos pagamos impuestos. ¿Sí? Hasta la misma nómina. Yo pago federal y aparte el Estado me cobra un impuesto porque es nómina. Y el mexicano, así el mexicano, igual que yo, ¿no? ¿Perdón? Y México. Todos. Todo el ente público o privado que tenga nómina tiene que pagar impuestos. ¿Cómo acá? ¿Qué me parece? Sí. Bueno, después de este brevario cultural, pues ya quedamos. Impuestos por pagar. Terminamos y aquí tenemos el total de pasivo circulante. No sé qué se llama, profesor. ¿Dónde? No sé. Pero Rosita Millán me dijeron en la cámara que no se le dio. Ah, caray. Dame la web. ¿Se ve mejor o todavía? Se ve bien, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, tenemos que todos estos importes van en la misma columna que las cuentas de activo. ¿Ok? Y la suma va en esta columna. ¿Correcto? Luego del pasivo circulante, la misma canción que el activo, pasivo puede ser circulante
fijo y diferido. O circulante y no circulante. ¿Ok? Nomás para que no nos confundamos. Entonces tenemos aquí el pasivo fijo. En el pasivo fijo tenemos hipotecas por pagar. ¿Recuerdan que hablamos de hipotecas por pagar? ¿Qué era? Hipotecas por pagar. Documentos por pagar a largo plazo. A largo plazo. Vamos a dejar el límite. Hipotecas por pagar. ¿Qué habíamos dicho que era una hipoteca por pagar? Aquel crédito que estaba documentado como un activo fijo. Puede ser un edificio, puede ser un terreno. Y que es a más de un año. ¿Sí? Y por último está el pasivo diferido. Y ahí puede ir rentas cobradas por anticipado, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado, que son aquellas deudas que tengo con un arrendatario, con un prestador a quien le presté, y que obviamente pues tengo el derecho, ya tengo la obligación de respetar esa renta que ya le cobré y de darle incluso goce el predio local que me rentó. ¿Sí? Y tenemos entonces el total de diferido. A la suma de estos tres, es el total de pasivos. ¿Ok? Y tenemos el segundo pedazo de la fórmula. ¿De acuerdo? Hasta aquí.
¿Alguna pregunta? Entonces ya tenemos los dos pedazos para completar nuestra fórmula. Hacemos un corte acá. Tengo el total de activo menos el total de pasivos capital contable. Así que, ¿preguntas? ¿Alguien dejó un cargador? Sí, yo. Ah, Es que sé que voy a quedar un celular, pero pues. yo No es perfecto. Bueno, entonces, este es el balance en forma de reporte. Todo camino. ¿Perdón? ¿Hacia dónde? ¿Ahí? A ver, chico. ¿Está bien ahí? Ahí está. Perfecto. Vale. Allá en casa, preguntas, algo que no haya quedado claro. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno. Díganlo, hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo bien? Pues. El encabezado y todo. Ok, bueno. Entonces tenemos que este es el balance en forma de reporte. ¿Puedo borrar ya? ¿O todavía no termino de copiar? Allá en casa. Sí, profe, está claro. Ok, bueno, vamos a... Entonces, aparte del balance en forma de reporte, habíamos hablado de otro. ¿Cuál era? El de los resultados. Espere. Balance en forma de reporte de cuenta. Eduardo, ¿me estás durmiendo o no pones atención a clase? Me emocioné. Ok, entonces tenemos el balance en forma de cuenta. Este, pues es el menos usual, pero pues, no tenemos que estudiarlo. Entonces, cada rubro o cada tiene su espacio. Entonces, tenemos activo,
que es similar al de reporte, solo que cada rubro o cada grupo va en una hoja separada. Activo. Total circulante. Y vamos a poner no circulante. Cambiarlo. Entonces, no circulante tenemos terrenos. ¿Ok? Terrenos, oficios, mobiliario de equipo, primas de seguro, total de no circulante. A su máquina. ¿Qué pasó? Está largo eso. ¿Ok? Y tenemos el total de activos. ¿Ok? Como esto es como si fuera una cuenta de mayor, y vamos a encontrar el pasivo. Tenemos el pasivo circulante. Proveedores, acreedores diversos, impuestos por pagar, anticipo de clientes, pongamos que son todos, no tenemos pasivo fijo, total de pasivo. Ay, como las curvas de Campeche. Entonces, tenemos proveedores, acreedores, impuestos, anticipo de clientes y total de pasivos. ¿Sí? Y por último está el capital. Capital contable. Entonces, como les decía, se parece a una cuenta de mayor, a un libro de mayor. ¿Sí? Lo que tengo en el activo debe dar igual a la suma del pasivo más el capital. Con eso, para decir que el balance está correcto. Cuadra. Y no hay diferencias. Aquí lo presenté de otra manera.
circulante, no circulante. Como les dije, el circulante abarca el activo fijo y el activo diferido. Y en el caso del pasivo es la misma canción. El pasivo, como se divide en circulante, fijo y diferido, el pasivo circulante y el pasivo no circulante. El no circulante abarca al pasivo fijo y diferido. ¿Ok? Vamos a poner. Circulante y no circulante. Circulante, ya tenemos cuál es. El no circulante abarca al fijo y al diferido. ¿Correcto? Entonces, si lo ven de esa manera, ya saben que las cuentas del activo, las cuentas de fijo y diferido van en la parte no circulante. ¿De acuerdo? Porque... Oiga, profe, Perdón, dime. Sí. así a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre un balance general, el que puso el primero y el segundo? La diferencia nada más es la presentación, ¿de acuerdo? ¿Contienen la misma información? Sí, la contienen. Solo que la manera de presentarlos es diferente. Mientras otro es una hoja en corrido, este asemeja a una cuenta de mayor o esquema de mayor, una cuenta T. Con ustedes vi cuenta de mayor, ¿no, verdad? ¿No? Ok. No. Es que se lo vi con los de emprendedores. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Sí. Bueno, para que me entiendan por qué hablo de una cuenta de mayor. Maestro, abajo de edificios, ¿qué dice? ¿Edificios? Abajo de Sí, dice, ¿qué? Mobiliario y equipo. Es que yo tengo el piso de... Y equipo. Mobiliario y equipo. Abajo dice primas de seguro. Profe, Sí, mande. ¿qué dice de abajo de clientes? Clientes, dice deudores diversos. ¿Qué queremos? ¿Sí? Bueno. Nada más para que no se me pierdan. Un esquema de mayor o cuenta T, como su nombre lo indica, para que podamos llegar a un balance, que es el resultado final, toda operación que hace la entidad se registra en dos tipos de operaciones. Un asiento de diario y un asiento de mayor, cuenta T. La cuenta T es un esquema como si fuera un libro. Antiguamente, la contabilidad se llevaba en libros. Entonces, el libro mayor, pues era una página o dos páginas era para una sola cuenta. Por ejemplo, bancos. ¿Sí? De un lado van los cargos y del otro lado van los abonos. ¿Sí? Entonces, en el libro mayor, yo registraba todos los cargos en bancos en una página, y en la página siguiente van todos los abonos. ¿Sí? Pues es como un libro, normalmente, solo que el libro contable, por ejemplo, es la cuenta de caja. En caja van todos los cargos, todos los abonos. ¿Sí? Ese libro de mayor, pues concentraba todos los movimientos de una sola cuenta. Entonces podía haber cuenta de bancos, cuenta de caja, cuenta de clientes, etc. Y pues de ahí toma el balance en forma de cuenta o de esquema de mayor por esta forma. El activo va de este lado, el pasivo va del otro lado. ¿Sí? Por eso es que se llama esquema de mayor. ¿Preguntas? Nada. Allá en casa, ¿les quedó claro? No sé. No, profe,
¿Todo bien? Bueno. Su tarea. Ese de cuál es, ese de... Que ajá, hay que formular, pero... A ver. Es dice activo, circulante y pasivo. Ah, es el de... Activo es igual Vaya, se va a decir, activo es igual a pasivo más capital. más capital. Ya, ¿Sí? a ver. Eso. Bueno, ok. La tarea. En el capítulo 6, al final, hay una serie de ejercicios. ¿Sí? Si ya repasaron sus cuentas de balance del capítulo 3, pues va a ser más fácil. Balance, ¿qué es eso? Bueno, en la página 64 me van a elaborar los primeros 3 balances. En forma de reporte los quiero, no los quiero en forma de cuenta. En forma de reporte, que fue el primero que vimos. De todas maneras se pueden basar en el formato que está en la página 61, que es el ejemplo del balance en forma de reporte. Me van a hacer los primeros 3, ¿sí? Para que empiecen a agarrar la estructura de balance, que lo puedan entender y comprendan cómo van las cuentas. ¿De acuerdo? Me lo van a subir en una hoja de cálculo para que yo lo pueda calificar. ¿Sí? Entonces, ahorita que yo vaya a avanzar de maestro, subo la tarea a la plataforma para que no se les olvide. Se los voy a dejar para la siguiente semana. No, estamos 15, 22, ¿no? Ajá, por ahí. Sí, porque si tiene otras 3 motos maestros, tampoco quiero que se me cabe la mano. ¿Forma de reporte? En forma de reporte los 3. ¿Sí? Ahí en las instrucciones voy a poner exactamente para que lo haga. ¿De acuerdo? Entonces, si de casualidad tenemos alguna duda, te lo podemos mandar para una revisión, algo así. Sí, de todas maneras, si no me equivoco, me dieron de alta en el grupo, ¿no? Sí, pero... Me Sí, pueden mandar usted mandó. Sí, entonces me pueden preguntar, maestro, y cualquier duda, pues yo se la resuelvo, ¿sale? LSN. Ah, pero por correo, o sea. O por correo, no hay problema. ¿Sale? Nada más para ti. ¿Qué pasó, Valentina? Arriba de total pasivo que dice. Anticipo de clientes. ¿Es en formato Excel, no? Sí, en Excel. ¿Sale? Y también les voy a subir la presentación para que no se me queden sin la teoría, ¿de acuerdo? Bueno. Correcto. Entonces, nos vemos el jueves. Tenemos clase. El jueves lo que voy a hacer es tomar los cuentas de balance porque veo que dudan. ¿Tomar qué? Voy a tomar las cuentas de balance. Capítulo 3. Repásenlas porque sí les van a servir. ¿Vale? ¿Qué pasó, Frida?